¿Cuál es la diferencia entre los conceptos de filosofía, teología y cosmovisión? Es importante para nosotros como cristianos poder captar este concepto. En el lenguaje común, toda perspectiva de las cosas que apela a la autoridad de la Biblia la llamamos teología. Y toda perspectiva que apela a la autoridad de la razón la llamamos filosofía. El problema con esta manera de pensar es que falla al hacer una distinción entre perspectiva de la vida o cosmovisión que todo humano tiene en virtud de ser un humano, y las disciplinas académicas especializadas enseñadas por los profesores de teología y filosofía. En otras palabras, la teología y la filosofía son campos especializados del conocimiento humano y la cosmovisión es precientífica. Es precientífica. Entonces, como es precientífica, no en la teología y en la filosofía se expresa la cosmovisión del teólogo o del filósofo. Este modo de pensar se basa en la suposición equivocada de que la teología no puede ser pagana y de que la filosofía no puede ser bíblica. Es decir, cuando usamos un esquema similar al que acabamos de describir, la teología sí puede ser pagana y la filosofía puede ser cristiana, porque la cosmovisión es un territorio común que define tanto a la teología como a la filosofía. La cosmovisión es preteórica, la teología y la filosofía son ciencias académicas teóricas. La teología y la filosofía son campos especializados de investigación que requieren habilidades especiales, cierto tipo de inteligencia y una buena cantidad de estudio. Sin embargo, la cosmovisión es un asunto de sabiduría y sentido común, sean estos bíblicos o no bíblicos. La filosofía y la teología son científicas y teóricas, mientras que la cosmovisión no lo es. La cosmovisión es un asunto de la experiencia cotidiana compartida de todos los seres humanos y como tal es precientífica. Así como la estética presupone cierto sentido natural de lo hermoso y lo legal presupone cierta noción fundamental de la justicia, la teología y la filosofía presuponen una perspectiva preteórica o cosmovisión del mundo. Es decir, proporcionan, como toda ciencia, una elaboración científica de la cosmovisión. Todas las ciencias tienen como trasfondo la cosmovisión. La ciencia solamente nos proyecta la cosmovisión del científico. Si el científico es ateo, producirá interpretación de los fenómenos de sus experimentos o de los resultados de sus experimentos, los cuales estarán en la dirección de la desobediencia a Dios y producirá artefactos tecnológicos nocivos para el bienestar humano, como lo estamos viendo en esta época de la historia humana. ¿Cuál es el impacto de la cosmovisión en la cultura? Los humanos fuimos creados para producir cultura. Cultura es la manera como los humanos llevamos a cabo el mandato de Dios de fructificar, es decir, de multiplicarnos, del componente sociológico del mandato cultural y la ciencia y tecnología para sojuzgar y señorear sobre la creación. O sea que el mandato de Génesis 1:28 tiene un componente sociológico y un componente de desarrollo cultural. Los seres humanos somos constructores de cultura y los evangélicos no hemos entendido esta verdad antigua de las escrituras. El fracaso más singular de la iglesia en las décadas recientes ha sido su fallo en ver el cristianismo como un sistema de vida
como una cosmovisión. En lugar de eso, hemos visto al cristianismo como una religión. Y eso, el cristianismo religioso no es el cristianismo de la Biblia. El cristianismo religioso es una fabricación humana para oprimir a los seres humanos y exaltar a algunos que tienen el poder y el liderazgo. Cristianismo religioso es característico del cristianismo, del judaísmo en la época del Señor Jesucristo. Una estructura religiosa que se supone que honraba al Dios del Antiguo Testamento y de la Torá, pero que cuando tuvo en su presencia a Dios mismo, lo rechazó y lo crucificó, porque tenía una estructura eminentemente religiosa, no una estructura de un sistema de vida. La iglesia evangélica, al no ver la verdad cristiana en cada aspecto de la vida, ha dejado de percibir las grandes profundidades de la belleza y del significado que nos rodean. Es decir, la emoción de ver el esplendor de Dios en la complejidad de la naturaleza. Oír su voz en la ejecución de una gran sinfonía o detectar su carácter en la armonía de una comunidad bien organizada. La estructura social de una nación, la música, la creación y la administración sana de los recursos naturales son reflejos, deben ser reflejos dentro de la cultura humana del carácter de Dios y de sus principios de sabiduría. La cultura humana tiene niveles. Tiene un nivel sensorial visible a través de conductas, símbolos y rituales de la cultura de la nación. Por debajo de eso hay una plataforma explícita de creencias y valores. Pero aún por debajo de los valores existe la cosmovisión, es decir, las presuposiciones básicas de la vida humana. Ese nivel implícito es un nivel controlador. O sea, decir que nosotros proponemos creencias y valores cristianas es insuficiente. ¿Por qué? Porque esos valores y creencias tienen que tener como sustento una cosmovisión bíblica para que sean verdaderamente cristianos. Valores y creencias cristianos pueden tener una plataforma secular, humanista, naturalista, como lo hemos visto en nuestra generación. Entonces, lo que esté en el centro de la cultura define el perfil de las instituciones y de la vida de las personas que viven en esa cultura. Hablamos de las tres cosmovisiones genéricas: animismo, teísmo bíblico, humanismo secular. Aquí podemos detallar en mayor grado. El animismo tiene sus raíces en el mundo antiguo. Es la primera cosmovisión que se deriva de la rebeldía de los seres humanos en el huerto del Edén. Se fundamenta en el gobierno o dominio de los espíritus sobre el mundo natural. Los elementos de la creación, según esta cosmovisión, encarnan a los espíritus. Estos espíritus son caprichosos e impredecibles. Por lo tanto, hay que manipularlos con la magia. La verdad, religiosa o científica, está oculta, es misteriosa o irracional. El bien y el mal existen. Es interesante respecto de la verdad, porque por eso es que el desarrollo científico y tecnológico no puede darse en culturas dominadas por una cosmovisión animista. Por eso es que el desarrollo tecnológico y científico moderno y posmoderno tuvo como base las naciones donde el cristianismo creó plataformas de cosmovisión para que se expresara en valores y en elementos culturales
explícitos. Para el animismo, el universo es amoral. No hay una dirección clara de lo que está bien y lo que está mal. Cualquier cosa puede ser buena o cualquier cosa puede ser mala. Dios no creó el universo con una definición de bien y mal, según esta concepción. Esta es la distorsión de la verdad descrita, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante. Tenemos por otro lado el humanismo secular, producto eminentemente de la ilustración europea del siglo XVIII y tiene sus raíces en la filosofía griega antigua, pero se cultivó a partir del Renacimiento europeo. Su presencia en Occidente fue introducida con el Renacimiento y el movimiento moderno del siglo debió ser del siglo XIV. Se desarrolló con la ilustración del siglo XVIII, pero ya el Renacimiento venía funcionando desde el siglo XV. O sea que en el siglo XV entra en Europa, pero se desarrolla con el movimiento de la ilustración del siglo XVIII. Considera la realidad como esencialmente física y se enfoca en la unidad de la naturaleza. O sea, lo único que existe es la naturaleza. No existe lo trascendente ni lo espiritual. La vida es resultado de la interacción entre la materia, energía, tiempo y azar. Esta es la plataforma de mentira estructural de esta cosmovisión. El mundo funciona como una gran máquina, no como un universo relacional, sino mecánico. Esa es la imagen funcional de esta cosmovisión humanista secular. No existe el mundo espiritual, solo existe lo que puede percibirse por los sentidos o a través de instrumentos científicos. Esta es la mentira que domina el quehacer científico y tecnológico del mundo contemporáneo. Es decir, es un mundo cultural que ha calibrado sus radares mentales y emocionales para no detectar entidades espirituales. Por lo tanto, debemos entender que el mundo contemporáneo, científico y tecnológico y artístico está en gran medida infiltrada por posesiones demoníacas de personas, porque no las percibe, porque calibró los radares personales, mentales y emocionales para no detectar al mundo espiritual. El teísmo bíblico, por otro lado, que es basado en la revelación bíblica, tiene sus orígenes en el Medio Oriente, en el antiguo pueblo hebreo, a través de su cultura y de su religión. Considera a Dios como el origen de todo y la realidad última de la vida. En esta concepción de cosmovisión, Dios es personal y por lo tanto su carácter se refleja en la realidad de todos los aspectos de la creación. Cada aspecto de la creación revela el carácter del creador, así como toda obra de un artista refleja el carácter y la cosmovisión del artista. La creación es a la vez espiritual y física integradamente. La verdad ha sido revelada por Dios, por lo tanto puede ser conocida con seguridad por los seres humanos. Hay verdad absoluta revelada por Dios a los humanos. El ser humano es portador de la imagen de Dios y también es un rebelde al gobierno de Dios. Esta dualidad de las características de la persona humana son variables reveladas por las escrituras y las cuales nosotros tenemos que administrar y entender y aplicar como verdaderos discípulos de Cristo mediante una cosmovisión teísta bíblica. En el teísmo bíblico, el mal existe por iniciativa de la criatura espiritual demoníaca en asociación con las criaturas humanas.
Pero Dios ha provisto el remedio contra el mal y el pecado en la persona de su Hijo Jesucristo, quien vino a ser el humano paradigmático, el segundo Adán, es decir, el humano modelo que satisface las expectativas de Dios para los seres humanos y a partir del cual Dios transforma a cualquier ser humano que se acoge a su oferta de gracia mediante la fe en la persona del Señor Jesucristo. Entonces tenemos, en resumen, que la cosmovisión bíblica encarna los conceptos de creación, caída y redención. Ahora es interesante, comparando las diferentes religiones que aparecen en la historia de la humanidad, como las principales religiones, como el cristianismo, el islam, en sus formas más ortodoxas se enfocan en la verdad y generan respuestas a la pregunta sobre el significado o el propósito principal de la vida. Y el animismo y las expresiones populares de las principales religiones se enfocan en el poder. Para el animista lo importante no es la verdad, sino el poder. El poder espiritual, como la brujería, para poder realizar los intereses y voluntad de los seres humanos. Y por eso se busca poder espiritual en el animismo para la salud, el bienestar, la dirección en la vida, el éxito personal, etc. El poder, no la verdad, es lo que protege a la gente de las calamidades que afectan su seguridad física, su seguridad económica, su bienestar espiritual, según el animismo. La preocupación de la ciencia, en contraste con las religiones ortodoxas y populares, es el control. La ciencia contemporánea y la tecnología lo que buscan es control. El control no es solamente una manera diferente de ver el mundo, sino una manera de dominar, una manera de controlar la naturaleza para lograr resultados predecibles. ¿Cuál es el problema con el cristianismo en Occidente? Es que la sociedad occidental moderna, influenciada y creada a partir del evangelio y del cristianismo, ha desarrollado una incapacidad para mantener su rol de proveer el significado correcto para la vida de las personas frente a los desafíos de la ciencia y la tecnología. Hemos desarrollado una confianza absoluta en la tecnología. Eso quiere decir una idolatría de la tecnología. Esta confianza previene que veamos cómo el trabajo redentivo de Dios tiene que ser expresado a través de la ciencia y la tecnología. El cristianismo contemporáneo deja fuera la ciencia y la tecnología como si no fueran elementos de la creación que Dios utiliza para expresar también su redención a través de ellos. Y esa manera de pensar moderna nos hace ver la ciencia y la tecnología como si fueran independientes de Dios y por lo tanto no somos capaces de discernir el significado de la ciencia y la tecnología en términos del contexto de nuestra fe. El evangélico contemporáneo no puede discernir cómo la ciencia y la tecnología son aspectos estructurales del propósito redentivo de Dios. Cuando analizamos el efecto de las cosmovisiones, tenemos que respondernos preguntas. ¿Qué es lo más valioso en un ser humano? ¿Su alma? ¿Su aspecto material, representado por la boca y el estómago? ¿O por la mente y el corazón? Cuando hablamos del trabajo, ¿es una maldición? ¿Es simplemente un medio para obtener recursos naturales para el placer? ¿O es una manera de traer el dominio de Dios sobre la creación? Nuestra cosmovisión define el trabajo. ¿Cuál es el significado de la vida humana? ¿Un instrumento o medio para buscar el favor de los dioses mediante sacrificios humanos? ¿O una idolatría a la conveniencia que lleva al aborto, a la práctica del aborto, como idolatría del Dios de la conveniencia que el mundo contemporáneo está adorando? ¿O es la vida de un ser humano, de un bebé, una expresión de la vida que proviene de Dios
y que tiene un propósito eterno con cada ser humano. Entonces, finalmente podemos hablar de que las cosmovisiones se propagan, no se quedan estáticas, se transforman geográficamente, históricamente y también penetrando a través de la cultura, a través de las ideas. Y vamos a poner un ejemplo de la educación norteamericana, cómo hubo un cambio de cosmovisión en la educación norteamericana en la primera parte del siglo XX, a través de un señor llamado John Dewey. Los discípulos de Dewey, que era humanista secular, enseñaron en las universidades para formar los maestros. Los maestros graduados enseñaban humanismo en las escuelas públicas. Los establecimientos educativos se convirtieron en humanistas. Los graduados de las escuelas públicas adquirieron, mediante la educación, una filosofía humanista. Y por lo tanto, la cultura en general norteamericana se llenó de personas poseídas por una cosmovisión humanista que profesan ser cristianos, pero dentro de su corazón tienen la estructura de una cosmovisión humanista secular. Por lo tanto, tienen una fragmentación a nivel de su corazón, y por eso los productos culturales y las tendencias de la sociedad norteamericana de los últimos 2 siglos ha sido una caracterizada por esa fragmentación, por ese quiebre, por esa mezcla, por esa especie de esquizofrenia entre cristianismo y humanismo secular. El cristianismo de por sí tiene una cosmovisión que le es propia, como vimos anteriormente. El objetivo del cristianismo es el establecimiento del reino de Dios bajo el reinado del Mesías. No es simplemente la salvación de las almas o de las personas, no. Para establecer el reino de Dios, Dios salva a los humanos. La prioridad es el reino de Dios y el rey, el Mesías, no los humanos. Los humanos participamos y nos beneficiamos, pero no somos los dueños del show. El dueño del show es Jesucristo y su reino. En ese reino y bajo ese dominio de Cristo serán anuladas las limitaciones nacionales. El Espíritu Santo será derramado sobre toda la humanidad y Jehová pasará a ser el Dios de toda la tierra. Esto define la perspectiva de toda una cosmovisión extraordinaria del cristianismo.